independiente, sin ánimo de lucro y libre asociación, que ya se fundó en el año 2002 y cuyo objetivo principal es diseñar y promover un mejor futuro para la sociedad navarra a través del desarrollo de sus empresas e instituciones. Hoy el webinar lo estamos patrocinando y organizando con el Círculo de Navarra, cuyo presidente Joaquín Villanueva, luego le pasaré la palabra para que presente al ponente. Sin más deciros, él será el que finalice también la charla y el que se despedirá, pero deciros que el miércoles que viene volveremos a la hora habitual, a las 18 horas, 6 de la tarde, y esta vez vamos a tener la suerte de participar el webinar, compartir con el rector de la Universidad de Navarra, Alfonso Sánchez Tabernero. Le hemos pedido que en un momento determinado, estamos hablando de la crisis en las empresas, de las crisis en la clase política, la crisis, en este caso vamos a hablar de las organizaciones ante la crisis, de las organizaciones como pues, la Universidad de Navarra como organización, ¿no? Y qué podemos aprender de la pandemia que paralizó el mundo, ¿no? Un tema sumamente interesante y que, bueno, pues que os pediría que os apuntéis en la agenda para no perderoslo. Sin más, voy a pasar la palabra a Joaquín Villanueva, que como os he dicho es el presidente del Círculo de Navarra y él va a ser el que hoy presente a nuestro ponente Íñigo Sagardoy. Joaquín, cuando quieras. Muchas gracias, Josécho. Buenas tardes a todos, miembros de Institución Futuro, miembros del Círculo de Navarra y amigos. Bueno, para los que no sepáis, el Círculo de Navarra es una institución que montamos una serie de profesionales navarros o vinculados con Navarra, afincados en Madrid, para defender Navarra, para defender y mejorar, tratar de mejorar el bienestar y el nivel de vida en Navarra, el empleo, lo que nosotros entendemos que es el bien común, ¿no? en Navarra. Siempre entendiendo Navarra como una comunidad autónoma dentro de la Constitución y, por supuesto, dentro de España, y en ese sentido, en el terreno político siempre hemos apoyado gobiernos constitucionalistas apoyados parlamentariamente por partidos constitucionalistas. Bien, este es nuestro credo y ahora paso a presentar a Íñigo Sagardoy, socio del Círculo de Navarra. Voy a hacer una presentación muy breve porque lo interesante es que le escuchéis a Íñigo. Bueno, Íñigo es fácil de presentar por varias razones. La primera es porque Íñigo es el presidente del primer despacho de abogados laboral de España. Bien, eso lo puede decir poca gente, no, solo lo puede decir él. Es el despacho de referencia, es el más grande, ya sabéis que todos los bufetes internacionales también tienen su parte laboral, pero Sagardoy Abogados es el despacho más importante laboral de España. Íñigo es abogado por ICADE, se doctoró en la Universidad de Alcalá, ha hecho varios programas de formación, pero yo destaco dos de ellos importantes y de prestigio que ha hecho en la Harvard Law School, en Cambridge, en Estados Unidos. Y no me voy a meter en su currículum más, es importante, pero es público y uno lo puede ver en cualquier sitio, en la misma página web del despacho. Pero sí quiero hacer un comentario, que además es un comentario cercano y que conozco. Íñigo, todos sabemos, ¿no?, que somos profesionales, todos los que estamos ahora y vamos a escuchar a Íñigo, lo difícil que es suceder, ¿verdad?, a un líder, suceder a un gran presidente, suceder a un gran, da igual, director de un departamento que por lo que sea cambia de trabajo o se jubila o lo que sea, ¿verdad? Y ha dejado el listón muy alto, ¿no? Altísimo, ¿no? Y entonces, claro, entras tú, ¿verdad? Y dices, bueno, y ahora yo, a ver cómo lo hago. En ese sentido, siempre es más fácil suceder a alguien que ha hecho un trabajo normalito, bueno, pues bueno, tiene al alcance mejorarlo, ¿no? Entonces, ese es un desafío que ha tenido Íñigo
casi triple, ¿no? Ese natural, que se pasa por siempre. Segundo, está sucediendo al fundador de ese despacho. Y tercero y más importante, además, es que el fundador y ese y presidente que estás sustituyendo, sucediendo, es tu padre. Es tu padre, ¿no? Entonces, triple desafío, ¿no? Triple desafío que se ha saldado también con un hecho pues incontestable, ¿no? Que es que lo que Íñigo ha hecho, nuestro socio del Círculo de Navarra, lo que Íñigo ha hecho ha sido superar y con creces el listón que le puso Juan Antonio, ¿no? Y eso que lo ha hecho con creces porque ha hecho crecer mucho, mucho el despacho, eso es, y me consta así, una gran motivo de satisfacción para Juan Antonio que nos está escuchando, ¿no? Para su padre. Pero yo sé que para Íñigo ha sido un gran desafío que ha salvado con creces, y yo, Íñigo, te doy la enhorabuena por haberlo hecho, porque no lo tenías nada fácil y lo has conseguido, y esto es lo que quería decir yo fundamentalmente para presentarte a ti, Íñigo, y por lo tanto te doy la palabra y la bienvenida porque nos encanta que estés aquí. Adelante, Íñigo. Bueno, pues muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la institución Futuro esta magnífica invitación, al Círculo de Navarra, por supuesto, esta iniciativa. Encantadísimo de estar aquí. Gracias, Josécho, y sobre todo muchísimas gracias, Joaquín, por esa introducción, esas palabras cariñosas. Realmente suceder a mi padre pues es prácticamente imposible. Porque, bueno, aparte de que siempre sigue presente, muy presente, y yo realmente le tengo muy presente y le pido consejo a diario, pues también suceder a un ilustre navarro es aún más complejo, ¿no? Porque realmente es un navarro, como todos conocéis, bueno, pues una genialidad, ¿no? En muchos aspectos personales y profesionales. Para mí, la verdad es que estar aquí rodeado de navarros pues siempre es una satisfacción y un orgullo. Yo he tenido siempre esa vinculación familiar con Navarra, con los navarros. Bueno, mi padre me lo inculcó, yo trato de inculcarlo a mis hijos y, bueno, pues realmente ahora es verdad que vivo en Madrid, pero siempre hemos tenido esa conexión navarra, ¿no? He pasado infinidad de veranos, yo creo que toda mi infancia, todos los veranos en Caparroso, entre Caparroso y Pitillas, y he visitado a mi abuelo y la verdad es que estábamos siempre encantadísimos de estar ese tiempo ahí rodeado de navarros y en Navarra. Y siempre que vamos y siempre que nos escapamos, pues ahí estamos muy a gusto. Y encima ahora me voy a mudar a un domicilio en Madrid que está pegado a San Fermín de los Navarros, o sea que mi destino es claramente navarro, ¿no? Bueno, pues dicho esto, la verdad es que la invitación que se me hace, que ahí digo que es un orgullo y una satisfacción, es bueno, hacer unas pequeñas reflexiones, ¿no? Se trata de eso, de unas pequeñas reflexiones derivadas de la situación de la crisis esta maldita del coronavirus y su impacto o cómo se está reflejando en la realidad laboral, ¿no? En las relaciones laborales, en las empresas, ¿no? Eh, Realmente, aparte de las vivencias dramáticas humanas que seguro todos hemos tenido muy de cerca y espero que gracias a Dios no sean muy personales o muy directas, ojalá no haya sido así, pues también estamos en el ámbito nuestro, en el ámbito laboral, bueno, viendo que hay una serie de tendencias, estamos también de alguna forma teniendo una serie de elecciones que están ocurriendo en el ámbito de los recursos humanos, en el ámbito de las relaciones laborales, en el ámbito empresarial en general. Muchas de esas tendencias y lecciones que estamos aprendiendo pues son sobradamente conocidas por todos, porque también veo entre los asistentes, bueno, la gran mayoría son gente del mundo empresarial y, por tanto, yo creo que no voy a descubrir gran cosa o muchas cosas nuevas, ¿no? Pero sí que yo creo que sí es interesante y de ahí entiendo el acierto de estas reflexiones por parte de Institución Futuro, del Círculo de Navarra, porque me parece interesante, bueno, pues ahora que ya ha pasado un poco el pico, ¿no? de la pandemia, ver qué está ocurriendo. A mí más o menos haciendo un poco recapitulación de ellas y preparando un poco esta charla, estas reflexiones, me salían como seis, ¿no? Seis
macrotendencias o lecciones de lo que está ocurriendo. Algunas de ellas yo creo que estaban ya presentes en la realidad empresarial, estaban presentes en las áreas de recursos humanos, en las relaciones laborales, en las relaciones entre sindicatos y empresarios, pero quizá la pandemia y la crisis pues las ha acelerado, ¿no? Y las ha puesto encima de la mesa de forma, ya digo, muy abrupta. Hemos pasado en alguna de ellas, que luego mencionaré, pues de 0 a 100, ¿no? Y de forma ya digo, muy, muy acelerada. Es cierto que bueno, estos 6 puntos que mencionaré son los que están presentes ahora, ¿no? Pero quizá por regulaciones futuras, y a lo mejor puede haber alguna pregunta al respecto o haya habido una alusión final en ese sentido, quizá por algunas regulaciones futuras, algunos cambios que están anunciando, pues bueno, pues es verdad que puedan sufrir modificaciones y veamos que no siempre esta realidad que ahora, a día de hoy, estamos viviendo, pues va a perdurar en el tiempo, ¿no? Y a lo mejor puede haber cambios, ¿no? Pero creo que las mismas están para quedarse y bueno, y yo creo que están para quedarse durante bastante tiempo, ¿no? La primera de ellas, que quizá puede ser contradictorio a ciertos mensajes del Poder Legislativo, del Gobierno, pero que es una realidad que está ocurriendo y está ocasionándose a día de hoy, es lo que se ha denominado y se sigue denominando la potenciación de la flexiseguridad, ¿no? La flexiseguridad en las relaciones laborales. Insisto que a lo mejor puede haber un mensaje contradictorio de lo que ocurre en determinadas declaraciones por parte del Gobierno, pero lo que sí que se está reflejando en las regulaciones que se están dictando desde marzo, ¿no? Desde el inicio de la crisis, en las propias prácticas de las empresas, y sobre todo ahora ya con el pequeño retorno al trabajo, a la oficina, pues el concepto de flexiseguridad, que ahora me detendré un poco en detallarlo, cobra su plena vigencia y está en pleno vigor, vamos, es una realidad incontestable, ¿no? Este es un concepto que yo no me lo he inventado, está acuñado ya desde hace un tiempo por la Comisión Europea y era un poco el objetivo que quería la Comisión Europea y la Unión Europea para las regulaciones futuras, cuando se trazó la hoja de ruta de regulaciones futuras en materia laboral, para regulaciones futuras en el ámbito nacional y reformas laborales que pudieran realizarse, ¿no? Y era un concepto acuñado interesante porque, y a mi modo de ver, bastante ventajoso, porque reflejaba, pues ya digo, una realidad que es incontestable y absolutamente necesaria, tanto para empresarios y beneficiosa, tanto para empresarios y también beneficiosa y necesaria para trabajadores. Y yo creo que este concepto ha cobrado ahora bueno, pues plena vigencia y realmente yo creo que está muy presente lo que se está dictando por el Gobierno y lo que probablemente tenga que dictarse, se quiera o no se quiera, en el futuro por parte de reformas laborales y del propio Gobierno, ¿no? El concepto gira en torno a 3 ejes, y perdonad porque muchos de vosotros seguro que lo conocéis, pero bueno, gira en torno a 3 ejes, ¿no? Uno, el de la flexibilidad interna de las empresas, normativa y actuaciones flexibles por parte de las empresas con flexibilidad interna. El segundo eje es todo lo relacionado con la protección del trabajador, y ahí se refiere, cuando habla la Comisión Europea de estos conceptos, se refiere a protección social y a protección de la salud del trabajador. Y el tercer eje es la formación continua de los trabajadores para adaptarse a las nuevas realidades, al futuro que venga, inmediato, etcétera, ¿no? Entonces, si hacemos un repaso de lo que ha ocurrido en materia laboral, en los decretos que se han ido dictando, que yo creo que, si no me equivoco, han sido hoy mismo, ayer, aprobado por el Consejo de Ministros, publicado hoy en el BOE, 6 decretos referidos a materias laborales y de empleo, que se iniciaron con uno primero sobre el tema de, bueno, pues empezamos sobre el teletrabajo, etcétera. Bueno, pues si se hace un repaso de esos 6 decretos, vas viendo que los 3, quizá el último menos, pero los 3 ejes aparecen reflejados en el decreto como solución a la crisis en materia laboral, solución a la crisis que se ha ocasionado en relación al coronavirus. En tema de flexibilidad interna, bueno, el ejemplo que todos conocemos, el de los ERTES. El de los ERTES es un ejemplo clarísimo de cómo un instrumento, que bien es cierto que estaba en el Estatuto de los Trabajadores, que mi padre pues, ayudó a redactar,
en el año 80 estaba ya presente, pero en el año 2010, con la reforma laboral de Zapatero y sobre todo en el año 2012, con la reforma laboral del Partido Popular, pues ese concepto del ERTE claramente se intensificó, se incentivó, de alguna forma el procedimiento que se estableció era mucho más sencillo, etc. Se potenció, dicho de una forma más sencilla, ¿no? Y entonces el ERTE, bueno, pues aparece como un instrumento de flexibilidad interna como alternativa a los despidos, a las terminaciones de contratos. Y aquí sí que hemos aprendido de la crisis del 2008-2009, donde veíamos que en el 2009, por ejemplo, hubo una caída abrupta del empleo, casi en 3 millones de desempleados, de forma casi, bueno, en un corto periodo de tiempo, una subida salarial muy importante porque veníamos heredando convenios colectivos anteriores. ¿Y por qué sucedía eso? Porque no había herramientas para que los empresarios se adaptaran a las circunstancias más allá de la de extinción de contratos temporales o los despidos colectivos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hemos aprendido y el gobierno, yo creo que de forma inteligente, y digo, con una herramienta que ya existía, pues bueno, ha dicho, oye, vamos a potenciar esto porque esta fórmula de la suspensión de contratos, de la no extinción, pues lógicamente preserva el empleo o por lo menos minimiza el impacto en el desempleo. Y yo creo que ese es un ejemplo muy notable con todas las modificaciones que se han ido haciendo a lo largo de los decretos de flexibilidad del concepto de flexiseguridad, ¿no? Referido a la protección social y la protección de la seguridad y salud en el trabajo, bueno, pues ahí hay infinidad de ejemplos, tampoco me voy a tener ello, quizás es menos importante, pero la protección, por ejemplo, social del trabajador la tenemos con toda la normativa que se ha ido dictando desde marzo en materia de desempleo, en la materia de protección en los ceses de actividad de los autónomos, ahora con el tema de los contratos temporales agrarios. Bueno, hay infinidad de normas para flexibilizar el acceso a prestaciones y subsidios por parte de los trabajadores que han sufrido o bien un ERTE o bien una extinción de contrato de trabajo. Y, bueno, y ahora, por ejemplo, recientemente que ha anunciado que probablemente se apruebe este viernes la renta, el ingreso mínimo vital, ¿no? Que eso es otro ejemplo de protección social no solo de los ciudadanos, sino también de los trabajadores, porque por las noticias que se han ido viendo parece que va a estar ligado al mercado de trabajo, va a tener que estar ligado a la búsqueda activa de empleo. Entonces, bueno, pues tenemos ahí, ya digo, infinidad de ejemplos referidos a la protección del trabajador social y de seguridad y salud en el trabajo, que luego me refiero un poco a ello. Y luego el tercer eje, que quizá no lo hemos visto tan desarrollado, porque quizá no es el momento, lógicamente, pero es el de la formación. Pero no me cabe ninguna duda de que ese punto de la formación va a ser absolutamente necesario y veremos seguro y rápidamente regulaciones normativas y prácticas también empresariales para, bueno, pues de alguna forma incentivar la formación continua de los trabajadores, no solo afectados por un ERTE o una situación crítica, sino también de los trabajadores en general. Y no digamos ya en determinados sectores como el de la hostelería o el del turismo, que se han visto claramente afectados y que ese grupo, conjunto de trabajadores, van a tener que tener unas herramientas de formación para poder adaptarse a nuevas realidades, a nuevos puestos de trabajo o a nuevas capacitaciones, porque si no, pues tristemente se quedarán en el desempleo. Por tanto, el concepto de flexiseguridad, si bien no es una solución mágica, creo que es una solución acertada y adecuada para futuras regulaciones laborales, pero que ya digo, insisto, ha estado muy presente en los decretos que se han ido dictando por el propio gobierno. Y creo que ese es el camino adecuado, que luego hablaremos un poco de ello, más que dar marcha atrás y mirar legislaciones anteriores. Segunda lección o segunda tendencia que, bueno, esta es muy obvia y que tampoco me voy a detener mucho en ello, pero que sí que lo hemos aprendido y que realmente y ahora mismo lo estamos de alguna forma practicando, que es la generalización del teletrabajo o el trabajo en remoto o a distancia. Pensábamos bueno, pues que no estábamos capacitados en España para teletrabajar, bien por nuestra cultura. Se decía, y siempre se ponía el ejemplo de Suecia, por decir, hombre, los suecos es fácil teletrabajar porque, claro, en invierno salen de casa, tienen una nieve de 2 metros, pues ya se quedan en casa trabajando, ¿no? No necesitan ir a la oficina, ¿no? Y en España, bien por nuestra cultura, bien por nuestra forma de ser, también por la cultura del presencialismo que hay en las oficinas,
y además la regulación laboral, la legislación laboral está muy centrada, está muy enfocada al centro de trabajo, está muy enfocada a la jornada de trabajo medida en el centro de trabajo. O sea, había un conjunto de factores que hacía que todos los, bueno, pues todos los expertos, economistas, vaticinaban que el teletrabajo no iba a extenderse o generalizarse en España, o que era muy complicado y que si se generalizaba, pues iba a ser una minoría, ¿no? Un 10% o 15%, como muchísimo, un 15% de trabajadores que iban a teletrabajar. Y nunca teletrabajo al 100%, a tiempo completo, sino combinando teletrabajo y presencia física, por ese conjunto de factores que he mencionado anteriormente y que todos conocemos. Además, a eso se le añadía que el teletrabajo estaba conceptuado, y así aparece, hay una regulación, hay un artículo, el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores que lo regula, estaba conceptuado como un modo de conciliar la vida personal y familiar con la vida laboral. O sea, cuando se hablaba siempre por las organizaciones, por las empresas, del teletrabajo, y se implantaban, y hay muchas empresas, grandes empresas y también medianas y pequeñas que han implantado sistemas de teletrabajo, siempre estaban dirigidas a un foco de conciliación, ¿no? De conciliación de la vida laboral, de la vida personal, pues por razones de cuidado de menores o simplemente bueno, por razones de esa conciliación de necesidades personales, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con la crisis del coronavirus, con la pandemia? Pues que hemos pasado de ese objetivo del teletrabajo, primero, a que se haya absolutamente generalizado de 0 a 100, ya no es el 10%, sino infinidad de personas, que bueno, no lógicamente las empresas de actividades productivas, pero sí infinidad de personas que están teletrabajando, eso por un lado. Y segundo, que bueno, pues de alguna forma el objetivo es distinto. El objetivo ahora del teletrabajo, así también reflejado en los decretos, es una nueva forma de trabajar. Ya no tiene que ver mucho con la conciliación. Se tiene que ver ahora mucho con el refugio del confinamiento para evitar el contagio, pero también como nuevo sistema y nueva fórmula de trabajar. Y ahora te encuentras con multitud de empresas que te están diciendo, oye, pues esto del teletrabajo realmente funciona, se puede teletrabajar, nos hace más efectivos, nos hace más productivos, nos centramos más en los asuntos y quizá, oye, pues a lo mejor lo mantengo y lo prolongo en el tiempo, porque ya sabemos todos que por lo menos hay una recomendación, no una obligación, una recomendación por parte del gobierno de que esto se mantenga hasta agosto de este año, pero hay muchas otras empresas que están diciendo, bueno, pues oye, más allá de agosto, probablemente diciembre, yo conozco incluso una entidad bancaria que lo quiere mantener hasta el año que viene, o sea que quizá esto es un tema que probablemente se ha quedado, ¿no? Se va a quedar con nosotros. También estamos aprendiendo que tiene muchas desventajas, porque al final, bueno, pues no todo es muy bonito, ¿no? Tiene desventajas referidas pues a una conexión cuasi permanente, como nos pasa a todos, en el ordenador, pocos descansos, muchísimo trabajo, estrés, luego hay ya dificultades más personales de si el sitio es el adecuado, si la red es la adecuada, pues tienes a los niños. Entonces es verdad que hay todavía muchos problemas y que se están generando infinidad de problemas, sobre todo de jornadas muy continuas, ¿no? Hay un derecho que estaba ya presente y recogido en la ley de protección de datos, de la desconexión digital, que lo usábamos poco porque, claro, tú estabas trabajando en la oficina, luego ibas a tu casa, dejabas de trabajar y ya de alguna forma te desconectabas, ¿no? Pero ahora, claro, al estar teletrabajando, ese derecho de desconexión digital cobra mucha fuerza y mucho sentido, pero ya digo, se practica poco en muchos de vosotros y pues lo practicaréis poco, ¿no? Entonces también estamos aprendiendo que hay unas ciertas desventajas, pero ese es un sistema que está para quedarse y creo que precisa quizá de una mayor regulación. Es verdad que tenemos un artículo del Estatuto de los Trabajadores, tenemos un acuerdo marco europeo del teletrabajo, pero creo que hay bastantes lagunas y cuando hay lagunas de regulación las empresas tampoco se vuelcan al máximo, al 100% para implementar esas prácticas, porque claro, tienen el temor de la inseguridad jurídica y entonces yo creo que ahí todavía hay lagunas de temas de teletrabajo a tiempo parcial, de temas de prevención de riesgos laborales, de tema de gastos y costes del teletrabajo, etcétera, que todavía está por regular. Ayer por la noche, sacó un documento UGT, el sindicato UGT, precisamente dando unas pautas, yo creo que lo podéis encontrar en la página web, dando unas pautas de por dónde ellos pensaban, y eso es importante, saber lo que piensan lógicamente ellos, porque por la influencia que tienen en el diálogo social, dónde pensaban que debería regularse y apostaban por una regulación más concisa,
concreta del teletrabajo, porque se dan cuenta que esto está para quedarse, ¿no? Y ahí hay una serie de indicaciones de ellos, sobre todo referidas a jornadas, a horarios, a prevención de riesgos laborales y referidas a representación sindical, porque cuando estás teletrabajando, pues la representación sindical es más difícil de ejercitar, ¿no? Tercera, voy a mirar el tiempo para no pasarme mucho. Tercera, poco tendencia o lección que estamos viviendo, que estamos dándonos cuenta de las organizaciones y te lo comentan en las áreas de recursos humanos y los propios directivos, es la vuelta, porque esto ya hubo un boom en el año 95, la vuelta a la prioridad de la materia de prevención de riesgos laborales. Esto ya digo que hay muchas de las cosas que diré que son obvias, pero que yo creo que son buenas reflexionarlas y ver sobre todo por qué camino debes seguir si estás en una organización empresarial o en una empresa, ¿no? La prevención de riesgos laborales, ya digo, en el año 95 se hubo una normativa muy potente que luego fue desarrollada por multitud de decretos y hubo una especie de boom de prevención de riesgos laborales, lógico y necesario porque había que hacer una prevención de la seguridad y salud de los trabajadores. Ahora ha vuelto a coger total protagonismo. O sea, realmente todas las empresas están, bueno, pues analizando infinidad de cuestiones referidas a prevención de riesgos laborales en el retorno al trabajo y en el no retorno al trabajo, ¿no? Y luego hablaré alguna cuestión al respecto, ¿no? Y bueno, incluso empieza ya a haber certificaciones de espacios libre de COVID. Bueno, yo creo que va a haber ahí una especie de boom, un nuevo mercado otra vez, porque ya digo, esto venía de antiguo, de atrás, un mercado de prevención de riesgos laborales que va a tener mucha importancia, que le van a conceder mucha importancia no solo a las empresas, los trabajadores reclamando el ejercicio de las obligaciones derivadas de ese boom y, por supuesto, los sindicatos y las inspecciones de trabajo. Yo creo que hay que estar muy atentos también a este tema de la normativa de prevención de riesgos laborales, que veremos seguro, y además es necesario regulaciones novedosas e innovadoras en este área, ¿no? Cuarta tendencia que también estaba presente quizá anteriormente, pero se ha acentuado de forma exponencial y yo no me cabe duda que va a ser también el epicentro de muchísimas medidas, de muchísimas reclamaciones, de muchísimos litigios en el área laboral, que es la protección de los derechos fundamentales del trabajador. Nosotros, en los laboralistas, cuando estábamos antes de la crisis, que parece que fue una eternidad, pues nos encontrábamos ya con multitud de reclamaciones, de demandas que a lo mejor pues, tenían que ver con algunas cuestiones no específicas de los derechos fundamentales, pues de reclamaciones de salariales, de vacaciones, de horarios, etcétera, y siempre se añadía una pequeña coletilla de vulneración de un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque la amplitud de los derechos fundamentales es tremenda. La protección por parte del ordenamiento, tanto de forma del procedimiento procesal como sustantivo, también la protección es tremenda y al final, pues claro, pues había una ventaja cualitativa de alegar ese tipo de vulneración de derechos fundamentales, que muchas veces era real, por supuesto, pero que yo creo que el propio abogado de la parte del trabajador o los propios sindicatos eran conscientes de ese plus que tenía esa vulneración, ¿no? Pues a día de hoy, y tras la crisis, ese protagonismo de los derechos fundamentales yo creo que va a explotar o va a explosionar. No me cabe ninguna duda que bueno, se van a tener un auge espectacular y sobre todo los referidos, lógicamente, a la intimidad de las personas relacionadas con la salud, a la protección de datos personales y, bueno, básicamente todo lo referido también a la salud de los propios trabajadores, ¿no? Entonces, ahí siempre tenemos la dicotomía entre el poder empresarial, en el sentido de decir, bueno, pues tengo que realizar determinadas actuaciones y la protección lógica, necesaria y que está ahí en el ordenamiento laboral y el ordenamiento constitucional de los derechos fundamentales. Pero claro, viene ahora unas actuaciones novedosas por parte de las empresas, como la realización obligatoria, ¿no?, de los test para la detección del coronavirus para el regreso al trabajo, la posibilidad de tomar la temperatura a los trabajadores antes de entrar pues, en la fábrica, en el centro de trabajo, el control y la geolocalización del trabajador, el control del trabajador mientras está teletrabajando. Empieza a haber una serie de actuaciones que no estaban anteriormente a la crisis del coronavirus, a la pandemia, y que ahora cobran especial importancia.
Y claro, ahí siempre va a haber que analizar y va a haber un equilibrio entre protección del derecho fundamental del trabajador y la posibilidad que tiene el empresario, lógicamente con un objetivo lícito, como es pues proteger la salud de los trabajadores y la correcta organización de las empresas, pues si pueden ejercitar determinadas actuaciones frente a los trabajadores, ¿no? Quinta tendencia bueno, y ya con esto con la quinta y la sexta acabo rápido. Quinta tendencia que yo creo que que está también muy presente y va a ser tendencia clarísima a futuro en los próximos meses y los próximos años. Y quizá puede ser un origen de una ventaja competitiva para ciertas empresas, que es, bueno, pues las empresas que están de alguna forma haciendo actuaciones individuales, protocolos internos para actuaciones derivadas de la organización del trabajo, de la organización de los recursos humanos, de la estrategia pues, del retorno al trabajo, etcétera, que bueno, pues lo están haciendo cada sector y cada empresa de forma individualizada, e insisto, y con un ánimo de una ventaja competitiva, decir, bueno, pues yo me posiciono en este contexto, en este nuevo contexto, pues siendo una empresa que ha realizado pues, todas las medidas, ha cumplido con todas las medidas de seguridad y salud, que, por ejemplo, no ha realizado un ERTE, que ha mantenido a sus trabajadores no en la empresa, teletrabajando o sin teletrabajar, pero les ha mantenido los salarios, etcétera. Empieza a haber como una serie de individualización de actuaciones empresariales y de protocolos que realmente va a diferenciar a unas empresas de otras, incluso en un mismo sector. Y esto lo vemos incluso saliendo a la calle, en las mismas terrazas, en los mismos que van abriendo, pues vas viendo pues, algunas que se lo toman, algunos empresarios que lo toman más en serio y otros se lo toman menos. Yo creo que realmente este es un tema que cada empresa va a ser consciente de que es una ventaja competitiva. Y también, por tanto, una manera de atraer talento, porque bueno, no digamos ya la gente joven, que es una forma de atraer talento según actúe una empresa u otra. Y al hilo de esto, ya es la sexta, y con esto concluyo, es que vuelve a haber otra vez ese protagonismo, ese boom que ya existía anteriormente, pero relacionado con otros temas de la reputación empresarial o de la responsabilidad social corporativa, si queremos llamarlo, ¿no? Anteriormente, antes de la crisis de la pandemia, pues estábamos viendo que las empresas estaban centrando y volcando en temas de responsabilidad social interna o externamente, pues en temas fundamentalmente del medio ambiente, quizá era lo que estaba más presente en las organizaciones, también temas de agenda social, pero creo que con la crisis el tema de la reputación empresarial internamente, tanto el trato de trabajadores, de sus propios empleados, como externamente, pues por ejemplo, siendo como hemos tenido infinidad de ejemplos magníficos de empresas que han resistido y están resistiendo, y empresas que están siendo muy solidarias con la sociedad que les rodea, pues yo creo que vamos a tener unos ejemplos presentes y futuros que están también para quedarse, ¿no? Y ahí yo creo que también volvemos a lo mismo, bueno, va a ser muy importante y las empresas que sean capaces de incrementar esa reputación corporativa para atraer talento y para también, lógicamente, tener ventaja competitiva respecto a sus competidores, ¿no? Estas son más o menos las 6. No he querido entrar en tecnicismos porque yo creo que no es el foro apropiado ni adecuado y no quería aburrir. Yo creo que estas son las 6 más o menos macro tendencias o lecciones que lo que estamos viendo en relación con las empresas y organizaciones. Y bueno, puede haber muchísimas más, por supuesto, pero lo que a mi modo de ver son mis propias reflexiones de lo que está ocurriendo en el escenario ahora del coronavirus y post-coronavirus, ¿no? Y nada, nuevamente reiterar el agradecimiento por la invitación, que estoy encantado de estar aquí. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Íñigo. Buenas tardes. Gracias a todos los asistentes a este seminario. Estamos recibiendo ya las primeras preguntas. Si te parece, para ajustarnos al tiempo, arrancamos ya. La primera plantea que le parece muy relevante la llamada que has realizado a la presencia de los derechos fundamentales en el ámbito laboral y su afloramiento en estos momentos con los ejemplos que has puesto, en especial porque los has categorizado correctamente. ¿No crees que es una materia absolutamente infravalorada en el pasado más reciente? ¿Cómo podríamos trasladar a las organizaciones esa necesaria cultura de conexión entre derechos fundamentales y su relevancia y aplicación en el mundo de la empresa? Sí, la verdad es que es un tema que efectivamente no estaba muy presente en las organizaciones empresariales porque
también es cierto que sí que había regulaciones, pero hubo también pues, una explosión por parte de determinada jurisprudencia respecto a esto y las empresas, algunas de ellas, o la gran mayoría de las empresas serias y responsables, se lo empezaron a tomar más en serio. Y todo ya derivó o explosionó aún más cuando empezamos ya con las herramientas informáticas y si era posible el control del ordenador por parte del empresario o no, en qué circunstancias, etcétera, ¿no? Entonces, eso va a seguir en vigor y lógicamente va a estar ahí, pero van a coexistir con otro tipo bueno, pues de peticiones y reclamaciones por parte de los trabajadores que cada vez son más conscientes los empleados de sus propios derechos, de sus derechos individuales, que cada vez valoran más y reclaman la protección de esos derechos fundamentales, que son derechos subjetivos de la persona, derechos muy íntimos, y que yo creo que bien por la práctica de los tribunales, bien por la realidad, pues va a haber, bueno, van a estar ahí muy presentes. Y las empresas ahí, cómo pueden actuar correctamente es, bueno, pues con una cultura bueno, pues cultura y mensaje de protección, de no invasión y lógicamente bueno, pues de tranquilidad de que eso se va a respetar. Y la gran mayoría de empresas que realmente son muy cumplidas en este tema, pues redactan sus protocolos, redactan sus canales para denuncias posibles con sus canales anónimos para denuncias por si haya una vulneración de algún derecho, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas empresas que realmente se lo toman muy en serio y es ajeno al tema del compliance, ¿no? Y que realmente tienen protocolos sesudos al respecto, ¿no? Muy bien. La siguiente pregunta, que yo creo que es la pregunta, ¿cómo valoras el acuerdo del Gobierno con Bildu sobre la derogación de la reforma laboral? Bueno, sí, es la pregunta un poco del día, ¿no? Bueno, realmente, vamos a ver, una primera reflexión, yo creo que, y esto se lo he escuchado a mi padre, o sea que esto no es mío, yo creo que el empleo pero comparto plenamente, el empleo no debe estar sometido a ideologías, ¿no? Yo creo que hay un problema quizá en España donde las reformas laborales o todo el tema de legislación laboral a veces se usa de moneda de cambio bueno, se tiene siempre un trasfondo ideológico, ¿no? Y eso bueno, pues es un error, ¿no? El empleo, la creación de empleo no tiene nada que ver con las ideologías, tiene que ver más bien con los empresarios que tengan facilidades o dicho de otra forma, que no tengan obstáculos para crear el empleo que necesiten, ¿no? Entonces, quizá, primero lo escribí hace poco, yo no veía el momento ahora de una reforma laboral en absoluto que derogara la anterior reforma laboral, porque claro, cuando decimos hay que derogar la reforma laboral, bueno, pero no puede haber un vacío. O sea, cuando tú dices, por lo menos los juristas sabemos que cuando hay una reforma tiene que haber un texto alternativo. Por tanto, tendrá que haber otra reforma o un texto alternativo a la derogación, no se puede quedar en el vacío, ¿no? Entonces, no creo que sea el momento de hacerlo y de hacer regresos al pasado, no ya de la del 2012, incluso la del 2010, porque la del 2012 es continuista de la del 2010, y tampoco yo creo que han sido las formas, ¿no? Creo que este tema tiene que tratarse luego ha habido rectificaciones, pero bueno, tiene que tratarse en sede del diálogo social. Los empresarios y también los sindicatos saben lo que las empresas necesitan y los empleados y los trabajadores necesitan y lo que España necesita para crear empleo. Y creo que hay que mirar hacia futuro. Hay que mirar hacia futuro, no dar marcha atrás y regresar a legislaciones de hace casi 10 años, cuando la realidad empresarial, la realidad mundial, la globalización es totalmente distinta solamente en 10 años que han transcurrido, ¿no? Si damos totalmente marcha atrás. Y sobre todo hay un aspecto ahí que, y perdón por la extensión, pero ya con esto acabo, que me parece que es muy importante, yo creo los empresarios que estén conectados, que es la confianza. Cuando hay, bueno, pues una inseguridad o no hay certidumbre de lo que va a ocurrir y dice, oye, pues vamos a hacer la derogación, vamos a derogar la reforma laboral. Pues no, pues sí, pero claro, como inversor, como empresario, pues tienes que tener un marco de una hoja de ruta para saber por dónde tienes que ir para los próximos 2, 3 años. Si hay desconfianza porque no se sabe esa hoja de ruta, porque hay incertidumbre, hay inseguridad, pues lógicamente eso claramente no favorece la creación de empleo, ni mucho menos. Muy bien, tenemos otra pregunta también relacionada con la actualidad y es su valoración
del ingreso mínimo vital va a desincentivar la búsqueda de empleo? Bueno, el otro día, yo no conozco el texto, pero el otro día, creo que fue el lunes, vi una entrevista del ministro de Seguridad Social y creo que ahí daba unas bueno, indicaciones y condiciones para el ingreso mínimo vital. A mí, en principio, tal y como está o se va a configurar, si se aprueba el viernes, me parece positivo, me parece también necesario, porque tristemente va a haber mucha gente que va a estar en riesgo de exclusión social y esa gente, lógicamente, muchos empleados y trabajadores o no empleados autónomos que hay que protegerles. Entonces yo creo que ese ingreso mínimo vital tristemente va a ser necesario y creo que es positivo. Y bueno, tal y como lo configuraba el ministro, pues va a tener que estar ligado a la búsqueda activa de empleo. O sea, ligar el ingreso con el mercado de trabajo, con el empleo, a mí me parece lo importante. O sea, un subsidio simplemente por un subsidio, pues eso quizá no es lo adecuado porque puede desincentivar. Pero un ingreso mínimo vital, tal y como parece que se va a regular vinculado al mercado de trabajo, me parece positivo. Muy bien, nos preguntan también si se puede cumplir la normativa sobre prevención de riesgos laborales con el teletrabajo y cómo. Muy difícil, porque el teletrabajo lo asociamos a trabajar en el domicilio. Y ahí, bueno, hay mucha gente que teletrabaja en muchos sitios, ¿no? Y claro, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, si yo no recuerdo mal, me parece que es el artículo 18, establece en el teletrabajo que tiene que haber un diagnóstico donde estés teletrabajando bueno, de seguridad y salud, ¿no? Y claro, primero, hacerlo antes de la crisis, por supuesto, hacerlo es muy complicado. Luego, con el decreto que se ha regulado, que se ha dictado a raíz de la crisis, se dice, bueno, pues que sea el propio trabajador el que haga un autodiagnóstico de la seguridad y salud en el trabajo. Y claro, pues eso es muy difícil. Tiene que ver pues con la luz, con la silla, con la forma de trabajar, la ventilación, etcétera, ¿no? Entonces, quizá es más bien un canto iba a decir a Galicia, bueno, pues a Navarra, ¿no? Más que una posibilidad. Y ahí insisto, no necesariamente tienes que teletrabajar en el domicilio. Puedes teletrabajar en cualquier otro lado, ¿no? Entonces, bueno, pues lo veo difícil de llevar a la práctica. Pero también es cierto que veo difícil que se controle, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso es complicado. Precisamente eso es uno de los puntos donde más incidía el informe de la UGT que redactaron ayer por la noche, ¿no? Que es saber que había que hacer una regulación específica y expresa y más conveniente para el tema de prevención de riesgos laborales. Muy bien, tenemos otra pregunta relacionada con el teletrabajo. Plantean si el teletrabajo ha venido para quedarse o se volverá a la situación previa. Y también preguntan tu opinión sobre el teletrabajo en el sector público. ¿Cómo medir la productividad de los funcionarios si el trabajo por proyectos no suele ser habitual en la administración pública? Bueno, yo creo que en el teletrabajo, lo decía anteriormente, hemos pasado del 0 a 100, ¿no? Entonces, de forma muy abrupta y muy rápida. Y me da la sensación de que habrá un péndulo, ¿no? Volveremos a una situación intermedia o incluso quizá un poco mayor de la que, vamos, de la realidad que teníamos antes de la crisis, pero una situación se quedará en una situación intermedia por todos esos condicionamientos jurídicos, legales y culturales que tenemos en España. Entonces, tiene que haber un cambio muy importante normativo y de mentalidad para que realmente el teletrabajo sea algo absolutamente general, masificado y con porcentajes altísimos, ¿no? Entonces, yo creo que habrá un cierto péndulo. Pero sí que es cierto también que hemos aprendido de que se puede teletrabajar, de que se trabaja bien, de que es eficaz y que es productivo, ¿no? Y por tanto, yo creo que es un aprendizaje importante y que muchas empresas lo van a aprovechar y lo van a realizar y lo van a implementar. Ahí luego veremos el modo de hacerlo, porque también muchas empresas pues, tendrán que hacerlo con la negociación de los representantes de los trabajadores, porque es difícil hacerlo vía acuerdo individual. No está pensado para todo tipo de trabajadores, hay trabajadores que no se puede hacer. Bueno, o sea que veremos un poco cómo se va haciendo. Pero si seguimos con esa cultura del presentismo y esa normativa va a ser muy difícil. Y en materia de funcionarios, bueno, también se ha implementado en los funcionarios con la crisis del coronavirus y yo ahí sinceramente me pierdo porque no hay ni datos, ni estadísticas, ni conocimiento exhaustivo de qué está ocurriendo con los funcionarios públicos teletrabajando, ¿no? Bueno, y efectivamente para medir la productividad, para medir
para ser más eficaces, pues también es complejo tal y como está configurada la función pública, ¿no? Pero bueno, yo creo que volveremos a ver los funcionarios públicos en las oficinas, en los centros de trabajo de la administración, y ahí creo que va a ser bastante más complejo que eso se generalice. Tenemos otra pregunta sobre el teletrabajo. Vemos que interesa mucho a nuestros participantes. Lo han sufrido mucho. Plantean si debería ser si el empleador debería asumir parte de los costes que supone para el trabajador el teletrabajo. ¿Puedes comentar la sentencia de un tribunal suizo en el sentido de que incluso debe pagar parte del alquiler de la vivienda del trabajador? Sí. Bueno, eso deriva de precisamente el Acuerdo Europeo del Teletrabajo del 2002. El Acuerdo Europeo del Teletrabajo dice una frase de esas crípticas que nos gustan a los juristas porque luego dan mucho juego y ya sé que luego no dan seguridad jurídica y genera litigio, pero bueno, una frase críptica que dice que si se implementa un sistema del teletrabajo, salvo que, ahora diré una excepción, bueno, si se implementa ese sistema, los empresarios deben asumir los costes derivados de ello, que es una frase un poco amplia. Y entonces, claro, derivado precisamente de ese acuerdo y de alguna legislación que lo ha llevado al ámbito nacional, bueno, pues hay sentencias como esa donde se dice que, bien, usted puede, lógicamente, implementar un sistema del teletrabajo, pero esos costes, tanto de ADSL como de la luz, como incluso del posible alquiler o del espacio, más que el alquiler de toda la casa, lógicamente, del espacio donde estás desarrollando tu teletrabajo son costes que deben ser asumidos por el empresario. Y probablemente, si se regula, algo de esto se dirá. Algo de esto se dirá porque, ya digo, está en el acuerdo del año 2002. La excepción es, y es importante porque ahí hay una opción, es hacer un contrato de trabajo ab inicio, o sea, desde el principio, mm, de teletrabajo. Es lo que llama el artículo 3 de contrato de trabajo a domicilio. Perdón, a distancia. Entonces, si tú haces un contrato de trabajo desde el origen, a distancia, porque tú sabes que ese trabajador va a teletrabajar mayoritariamente, porque a lo mejor un día o 2 días puede ir a la oficina, pero el 80-70% de su tiempo va a ser teletrabajo, tú puedes hacer ese tipo de contrato de trabajo y ahí los costes no necesariamente tienen que estar asumidos por el empresario, sino puede haber un cierto equilibrio o incluso puede haber un pacto distinto, ¿no? Pero claro, tiene que haber, ya digo, un contrato de trabajo especial para ello. Porque la otra opción, la general, la que estamos viendo ahora, son trabajadores que tenían presencia física en su oficina y que han teletrabajado, ¿no? Y que volverán probablemente al trabajo presencial en la oficina, ¿no? Plantean que a raíz de la crisis del coronavirus se está legislando mucho, pero con interpretaciones subjetivas de los textos, con legislación aprobada a última hora. ¿Se podría haber legislado de otra forma, de manera más clara? Bueno, yo creo que esta crisis pues nos ha sobrepasado a todos, ¿no? Realmente ha sido una crisis que totalmente, que no se veía venir. Yo no me quiero meter en temas políticos, pero vamos, no se venía a venir y realmente nos ha sobrepasado, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá los textos legales hechos a lo mejor con cierta prisa, pues pecan bueno, pues de lagunas, de imprecisiones, de dudas. También es cierto, lo decía ahí, puede haber también una cierta contradicción del deseo de un gobierno de coalición que tenía una hoja de ruta muy clara, pues muy clara, dirigida hacia un rumbo. Pues de repente se ha encontrado con esto y está en una hoja de ruta distinta de la flexibilidad que decía yo anteriormente, con los ERTES, con las reducciones de jornada, con las posibilidades de conciliar la vida laboral derivado de contagios de familiares, etcétera, ¿no? Entonces, quizá hay esa acotación también se ve en el texto, ¿no? Y es complicado y hay imprecisiones, ¿no? También es verdad que ha habido muchos criterios interpretativos por parte, en mi ámbito, no quiero entrar en tecnicismos, de la Dirección General de Trabajo, que ha aclarado muchas de las dudas. Eso es cierto y ha habido muchos criterios, pues no sé si se han dictado, me parece que hasta 10, donde se han aclarado muchas de las dudas de los decretos que se iban dictando. No ha salido todavía un criterio interpretativo precisamente del último, del último decreto que se derivó del diálogo social, ¿no?
pero de los demás decretos sí que ha habido muchos criterios interpretativos y ahí se han resuelto muchas dudas, ¿no? Muy bien, tenemos aquí una pregunta que yo creo que daría para mucho. Te preguntan por qué crees que en España el paro ha sido siempre porcentualmente uno de los más altos de Europa. Bueno, eso sé que tuvisteis, me decíais que habíais estado con el profesor Lamo de Espinosa, él conoce mucho mejor que yo la situación y los economistas lo explican. Básicamente yo creo que el factor del paro en España tiene un origen muy importante en la dualidad del mercado de trabajo. Es decir, que hay una tasa de temporalidad muy elevada y que eso hace que, bueno, que realmente no haya una estabilidad en el empleo ordinaria como hay en otros países, ¿no? En otros países europeos. Lógicamente, la contratación temporal no se deriva de un capricho empresarial, ni mucho menos, se deriva de que, bueno, pues el ordenamiento laboral, curiosamente, propicia esa contratación temporal. Muchos sectores productivos en España están basados en la temporada, en la contratación temporal, bien sea agricultura, bien sea incluso educación, bien sea turismo, y por tanto, lógicamente hay contratación temporal. Y el tercer factor es una regulación que yo creo totalmente atrasada y que es necesario cambiar de la diferencia entre contrato indefinido y contrato temporal, que no incentiva claramente el contrato indefinido. O sea, lógicamente esto no es un deseo y un capricho empresarial, sino es la realidad, ¿no? Y eso explica en gran parte la tasa de paro que tenemos en España, ¿no? Si a eso le sumas pues, la crisis que padecimos el año 2008, sobre todo en materia de empleo juvenil, que mucha gente joven pues, ni trabajaba ni estudiaba y al final, pues cuando se metieron en el sector inmobiliario y cuando se acabó la crisis, pues no tenían puestos de trabajo, o gente mayores de 45 años, que también hay parados de larga duración, pues eso es muy difícil de solucionar, ¿no? Fijaos que la tasa de paro más baja que hemos tenido en España, si creo recordar, es la del 8% en la época del gobierno de Aznar y al principio del gobierno de Zapatero, y nunca más hemos visto esa tasa de desempleo, ¿no? 10% casi llegó. Bueno, pues tenemos todavía mucho por hacer. Tristemente, veremos tasas de desempleo muy elevadas en los próximos meses, ¿no? Bueno, pues cerramos ya con la última pregunta, ligando con tu anterior respuesta. Plantean, ¿qué cifra de paro crees que alcanzaremos con esta crisis? ¿Eres optimista o pesimista? Bueno, vamos a ser optimistas, ¿no? Vamos a intentar ser optimistas. El otro día veía un informe donde se hablaba que, claro, que había ya casi 4 millones y medio de personas sometidas a ERTES, más todos los autónomos que están en cese de actividad, más luego la suma de los que ya estaban en situación de desempleo, que eran más o menos 3 millones de personas. Claro, nos estamos yendo a unas cifras terroríficas de 5 o 6 millones de personas desempleadas que en gran parte, sobre todo las derivadas de los ERTE, se van a recuperar. Si al menos se recuperaran el 50% de eso, pues bueno, pues bien andaríamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que vamos a tener unas tasas muy altas de desempleo. No me atrevo a aventurar ninguna en concreto, pero si el Banco de España, por ejemplo, y también instituciones importantes están hablando de una caída del PIB en torno al 8, al 10%, eso automáticamente se traduce en un desempleo abismal, ¿no? Entonces, bueno, todo, siendo optimistas, todo podrá ser, pues primero, que haya una recuperación de los sectores que más han sufrido con la crisis, del turismo, de la hostelería, de la restauración, una recuperación rápida, y eso requiere una incentivación económica muy potente, una liquidez de dinero también muy potente y unas reformas laborales y de otro ámbito y financieras también muy potentes para evitar quiebras y suspensiones y para evitar desempleo y que se incentive el empleo en todos esos sectores que más han sufrido esta crisis del coronavirus. Y si no se hace eso, pues tristemente tendremos un desempleo muy elevado, ¿no? Y veremos, ojalá que sea menor del que se pronostica, ¿no? Muy bien, pues ciñéndonos al tiempo, por nuestra parte cerramos el turno de preguntas. Muchas gracias, Íñigo. Cedo la palabra a Joaquín Villanueva, presidente del Círculo de Navarra.
Muchas gracias. Bueno, Íñigo, muchísimas gracias por tu presentación. Ha sido magnífica, con tus 6 puntos ejes de tu presentación. Además, has hablado de manera didáctica, te hemos podido seguir todos, y luego las contestaciones a las preguntas pues, han sido concretas y fáciles de entender. Se nota que tienes experiencia en hablar en público y en la enseñanza, ¿no? Y todo eso se nota en estos momentos porque lo has comunicado al conocimiento, le has añadido el saberlo comunicar. Mezcla bastante evidente, pero no muy corriente. Saco como conclusión algo que escuché a un tipo el otro día decir, y es que en todos los órdenes, ¿no? de las profesiones, va a pasar lo que ya pasaba, simplemente que lo que iba a pasar en 3 años va a pasar en 3 meses, ¿no? Es decir, que todo lo que has dicho, en efecto, como lo has dicho muy claro, todo ya estaba, ¿no? Simplemente que se ha acelerado de una manera tremenda y, claro, todo eso crea las disfunciones que nos has explicado. Íñigo, muchísimas gracias. Estamos encantados de haberte tenido aquí como speaker, como socio del Círculo, como también hijo de tu padre, ¿no? Orgulloso de tu padre y padre orgulloso de su hijo. Esto todo queda en familia. Estamos encantados y nada, hasta otra ocasión, y a todos los que nos han escuchado, que son muchos, bueno, que te han escuchado, perdón, pues nada, agradecerles su presencia y a todos un fuerte abrazo. Gracias.